Buenas noches, yo soy Héctor Muñoz y le doy la más cordial bienvenida a una edición más de su programa Acontecer. Saludo con mucho gusto al auditorio que nos sintoniza en los 18 municipios del estado, desde Choix hasta Escuinapa. Hoy vamos a tener el gusto de platicar con la doctora Rosy Lizárraga Félix. Ella es licenciada en Contaduría Pública y comisionada de la Comisión Estatal de Acceso a la Información Pública del estado de Sinaloa. Antes de pasar con nuestra invitada, déjenme comentarles acerca de la revista Gente. La revista Gente es una revista de circulación estatal que trae diversas secciones y contenidos, entre ellas de sociedad, política, cultura, historia, gastronomía y moda. Es una revista muy completa que usted la puede adquirir en el www.gentesinaloa.com. Antes de pasar con nuestra invitada, vamos a ir a un corte. No se vaya, quédese con nosotros. En un minuto regresamos. Continuamos con su programa Acontecer. Les recuerdo al auditorio que nos puede sintonizar en el canal 2 en Mochis, en el canal 7 en Mazatlán y en el canal 3 en Culiacán, o en el sistema de Megacable, canal 221 en todo el estado. Les recuerdo, canal 221, sistema Megacable, o a través del internet en el www.tvpacifico.com.mx. Sus comentarios a mi Twitter en @jhectormunoz o a mi Facebook Héctor Muñoz. Como les decía hace unos instantes, hoy tenemos la visita aquí, por cierto, tenía tiempo que no nos visitaba, la doctora Rosy del Carmen Lizárraga Félix. Ella es comisionada de la Comisión Estatal de Acceso a la Información Pública del estado de Sinaloa. Rosy, buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, doctor, muchísimas gracias por invitarme a este programa y estoy a sus órdenes para cualquier pregunta que tengan sobre el acceso a la información pública. Bien, bueno, pues el acceso se oye como acceso a la información pública, se oye como un tema de moda y más ahorita que está pues en el Congreso de la Unión allá legislándose al tema. Yo recuerdo, Rosy, voy a hacer un poco de remembranza. Me acuerdo en el año 2002 más o menos cuando el gobernador Juan S. Millán Lizárraga trajo aquí, bueno, pues fue de los primeros estados, me acuerdo fue en el año 2002 cuando Sinaloa fue el primer estado del país en tener una ley de acceso a la información y fuimos pioneros en el tema. Pero, de acuerdo a la última medición que realizó el CIDE con el IFAI, Sinaloa se ubica en el ranking nacional número 15. ¿Qué ha pasado? Cuéntanos tú que pues le has seguido toda, pues estuviste tú en el gobierno de Juan S. Millán, que de aquí le mandamos un saludo muy afectuoso. ¿Qué ha pasado? O sea, ¿por qué nos fuimos hasta el lugar número 15? Efectivamente, doctor, como usted lo mencionaba hace unos momentos, Sinaloa fue un estado pionero en materia de acceso a la información pública. Tuvimos la primera ley en la materia con estándares internacionales. De ahí muchos de los estados del país copiaron muchos de los artículos que contenía nuestra ley. Pero así como hubo estados que se inspiraron en el marco normativo de Sinaloa, otros hicieron lo propio y a nivel nacional se tenía una disparidad en leyes de acceso, es decir, el acceso a la información pública no era igual en Sinaloa que en Sonora, que en Chiapas, porque los marcos normativos eran muy disímbolos. En el 2008 se hace una modificación por parte del Congreso de la Unión al artículo 6º constitucional con el fin de establecer pisos mínimos en las diferentes leyes de transparencia y la ley de Sinaloa acepta estas modificaciones, las hace propias, se manda al Congreso del Estado una modificación y entonces la ley estatal pasa de ser una ley de acceso a la información a una ley de acceso a documentos. Sin embargo... Ahora te interrumpo. Sí. ¿Cuál es la diferencia? Anteriormente a estas reformas del 2008, cuando un ciudadano solicitaba documentos que avalaran la información que ellos pedían, no se podía otorgar por ciertos candados que ponía la misma Ley de Acceso a la Información Pública que dio origen en el 2002 o que entró en vigor en el 2002 en nuestro estado. A raíz de estas reformas, ya un ciudadano que solicitara cualquier documento
que es público, se le tenía la obligación de dar una copia del mismo, siempre y cuando este documento no contenga información de carácter confidencial, porque la ley establece que cuando se habla de un documento que contiene tanto información pública como confidencial, se tiene que eliminar o testar los datos que son confidenciales para poder dar una versión pública del mismo. Es en el 2008 cuando Sinaloa acoge estas reformas, pero los problemas en materia de acceso a la información en el país siguieron. Seguimos con leyes de acceso a la información que no tenían esos pisos mínimos, porque a pesar de que fue una reforma constitucional federal al artículo 6º constitucional, algunos estados del país no recogieron esta reforma, incluso la misma ley federal no lo hizo. A partir del 2008 no había o no ha tenido una modificación nuestra ley de acceso a la información, y es lógico que en materia del marco normativo, con lo dinámico que ha sido el acceso a la información pública en estos últimos 13 años, nos hemos rezagado en el marco normativo. En la mesa de compromisos por Sinaloa que se llevó a cabo el año pasado, hubo una enorme oportunidad de presentar por parte de algunos ciudadanos y de asociaciones civiles que están muy pendientes del tema de la transparencia. Se presentó una iniciativa que modificó la Constitución política local para recoger de esta manera una reforma constitucional que se dio en febrero del año pasado en el Congreso de la Unión para volver a crear pisos mínimos en las leyes de transparencia. Sería ya el segundo intento que se hace en la materia, y fue precisamente en el mes de junio del año pasado cuando el Congreso local aprueba estas reformas constitucionales en nuestro estado, y entonces la Comisión Estatal de Acceso a la Información Pública, de la cual yo formo parte, se vuelve ya un organismo público autónomo, con autonomía constitucional. Anteriormente teníamos una constitución. Y dependían del Ejecutivo. Era como una especie de organismo descentralizado del Poder Ejecutivo, y con las reformas que aprueba el Congreso del Estado en junio del año pasado, ya somos un organismo constitucionalmente autónomo. Bien, vamos a ir a un corte. Rosy, le recuerdo al auditorio, estamos platicando con la doctora Rosy del Carmen Lizárraga Félix. Ella es comisionada de la Comisión Estatal de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. No se vaya, quédese con nosotros, regresamos en un minuto. Sígame en Twitter en @JHéctorMunoz. Continuamos con su programa Acontecer. Está con nosotros la doctora Rosy Lizárraga Félix. Ella es comisionada de la Comisión Estatal de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. Rosy, antes de continuar con el programa, me gustaría precisarle al auditorio que hay dos organismos que tienen que ver con transparencia. Así es. Uno que depende del Ejecutivo y otro ciudadanizado. Por favor, haznos la diferencia. Cuando se crea la Ley de Acceso a la Información Pública en el 2002, se habla de una coordinación general que vendrá a coordinar, como su nombre lo dice, todas las áreas que pertenecen al Poder Ejecutivo en materia de acceso a la información. Se estaría hablando de una parte oficial que coordinaría los esfuerzos en la materia dentro del Poder Ejecutivo, pero también se crea la primera Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública en este país, que viene siendo el órgano de autoridad de la ley. Esas son las grandes diferencias entre una y otra. Ahora, en el tema, seguramente la gente que nos ve en Choice, Escuinapa o en el centro del estado, en Mazatlán, que le mandamos un saludo, se preguntarán, bueno, si un ciudadano quiere dirigirse para solicitar una información, ¿a dónde se tiene que dirigir? ¿Con ustedes o al gobierno del estado? Aquí las solicitudes de información se interponen ante el sujeto obligado que consideran tenga la información. Supongamos, te interrumpo, que le quieran preguntar a una secretaría, por decir algo, a la Secretaría de Desarrollo Social, sí, sobre cuánto gana X persona. La persona, si
Tiene varias formas de hacerlo. Puede hacerlo a través de Infomex Sinaloa, es una herramienta tecnológica que está en nuestra página de transparencia, en la página de CEAIPES, y desde cualquier computadora pueden acceder a Infomex y desde la tranquilidad de su hogar o trabajo en donde estén, pueden poner una solicitud de información que la registra de manera automática el sistema y contabiliza los 10 días hábiles que se tienen para dar respuesta. O bien acudir de manera directa a la Secretaría o a la dependencia de donde, en este caso la Secretaría de Desarrollo Social y Humano, y el encargado de acceso a la información pública que tenga la Secretaría para eso, tiene la obligación de poner por escrito o bien capturar a través del sistema Infomex la solicitud de información que el ciudadano requiera en ese momento. Ahora, en el caso de un municipio, ¿es igual también? Es igual, cada uno de los municipios tiene... puede acceder a través de Infomex. Una vez desplegado Infomex y que ponga la dependencia a la que quiera interponer la solicitud de información, despliega la cantidad de sujetos obligados que tiene la Ley de Acceso a la Información Pública en nuestro estado, incluyendo también los municipios. Bien, pues bien, gracias por la precisión de las dos dependencias, porque digo, muchas veces se genera confusión. Exacto. Y qué mejor que Rosy Lizárraga para precisarla aquí. Gracias. Bien, Rosy, pues en estos días en el Congreso de la Unión se debatió un tema y se aprobó que tiene que ver con la Ley General de Transparencia. Ahora, con todas estas modificaciones que se dieron en el marco general, en el marco constitucional, seguramente habrá reformas a nivel de las entidades federativas. Coméntanos al respecto, por favor. Efectivamente, con las reformas que se hicieron a la Constitución Federal el año pasado, en donde también se le dota de una autonomía constitucional al IFAI, algunos estados del país como Sinaloa ya han adecuado la constitución local a esa reforma constitucional federal que tuvimos el año pasado. Pero ahorita la discusión que se tiene en la Cámara de Senadores como Cámara de Origen o que se tuvo en días pasados es precisamente sobre la Ley General de Transparencia, que vendría a ser la ley secundaria de esta reforma constitucional y que en días anteriores se envió ya a la Cámara de Diputados. Esta nueva Ley General de Transparencia viene a marcar un parteaguas en el acceso a la información pública en este país, porque a nivel federal solamente era sujeto obligado al acceso a la información el Poder Ejecutivo. Poder Ejecutivo, llámese presidente, gobernador, presidente municipal. Efectivamente, pero en Sinaloa desde la creación de la ley ya era sujeto obligado a la misma no solamente el Poder Ejecutivo, lo era también el Legislativo, el Judicial y todas aquellas dependencias que recibieran recursos públicos. O sea, había vanguardia. Había vanguardia hasta el año pasado en ese sentido. La ley federal se quedó un poco rezagada en ese aspecto, pero ya con estas reformas se amplía la cantidad de sujetos obligados y entonces no solamente será el Poder Ejecutivo quien sea sujeto obligado de la ley federal, también está el Poder Legislativo y el Poder Judicial y todos aquellos organismos públicos que reciban recursos públicos, por supuesto los autónomos y también los particulares que reciban recursos públicos y los sindicatos. Partidos políticos, En el caso de Sinaloa, desde el 2002 ya se establecía la obligación para los partidos políticos y de manera curiosa, los partidos políticos que están como sujetos obligados desde el inicio de la ley en nuestro estado no son los que más solicitudes de información reciben. De hecho, son de los que menos solicitudes de información reciben. Fíjate qué curioso. Qué curioso. Sí. Y a nivel federal ya se abre esta posibilidad y ahora son sujetos obligados a la misma todos las dependencias públicas que reciban recursos públicos, asimismo los particulares que reciban recursos públicos. Ahora, cuando hablas de particulares, ¿te refieres, por ejemplo, a aquellas asociaciones civiles, organizaciones? Totalmente. ¿A esas te refieres? Y también a medios de comunicación, a todas a las asociaciones civiles que reciban recursos públicos, medios de comunicación que reciban recursos públicos, los también beneficiarios de todo tipo de programas de asistencia social también tienen que darse a conocer. Y esto viene a ampliar más el padrón de sujetos obligados a la Ley de Acceso a la Información Pública, pero también un tema de suma importancia. Muchas de las solicitudes de información que reciben los diferentes sujetos obligados van muy encaminadas a
cómo se está utilizando el recurso público. Y ponen en especial énfasis en el tema de las auditorías. Hasta antes de esta ley general se hablaba, tanto en la ley estatal como en la ley federal, de que se darán a conocer los resultados de todo tipo de auditorías concluidas. 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 Ya esta ley general establece que se tienen que dar a conocer los resultados de las auditorías. Es decir, aun y cuando una auditoría no haya concluido y esté en proceso de solventación, cuando se le notifique de manera oficial a la dependencia que ha sido auditada de que son todas las observaciones que se tienen que solventar en un momento dado, es información que debe de ser ya de carácter público. Bien, ahora me llama la atención, hay un tema bueno que siempre ha estado pues en la palestra, en los comentarios, el tema de los sindicatos. Sí. De hecho, los sindicatos han sido uno de los sujetos obligados recientemente. En Sinaloa no están considerados dentro de los sujetos obligados, aún y cuando Sinaloa desde un principio tenía todos los sujetos obligados que marca precisamente la reciente ley general, pero sí tenía la excepción de los sindicatos. Ya con estas reformas, con esta ley general, ya los sindicatos son sujetos obligados. Dentro de las obligaciones que van a tener será dar a conocer los recursos públicos que reciben de cada uno de los poderes ejecutivos o de cualquier parte donde reciban recursos públicos, desde el padrón de personas, de miembros que conforman este sindicato y del uso obviamente que se le da a los recursos que son de carácter público. Bien, vamos a ir a un corte. Le recuerdo al auditorio, estamos platicando con la doctora Rosy del Carmen Lizárraga Félix. Ella es comisionada de la Comisión Estatal de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. No se vaya, quédese con nosotros. En un minuto regresamos. Sígame en Twitter, en @JHéctorMunoz. Continuamos con su programa Acontecer. Estamos platicando con la doctora Rosy Lizárraga. Ella es comisionada de la Comisión Estatal de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. Bien, doctora, hace unos instantes pues, nos platicabas todo el tema legal, las nuevas disposiciones que van a venirse con las nuevas aprobaciones que hubo en el Congreso de la Unión y que pues Sinaloa ha sido punta de lanza, pues, como lo decíamos al principio del programa. Innovaron, fue la primera ley de acceso a la información. Ahora, en el tema, hace rato mencionabas el tema de Infomex. ¿Realmente a los ciudadanos aquí en Sinaloa les interesa estar informados? ¿Se utiliza o no se utilizan estos canales de información legales tan importantes? Ha habido un incremento considerable desde el inicio de la Ley de Acceso a la Información Pública en nuestro estado. Cada día tenemos más usuarios de Infomex a raíz de las reformas del 2008, en donde no se establecía una herramienta electrónica para recepcionar solicitudes de información. Se quintuplicaron las solicitudes de información a raíz de esta modalidad. Tenemos ciudadanos cada día más informados. Anteriormente, cuando recién inició el derecho a saber en nuestro estado, teníamos solicitantes de información que se conformaban con decir o con preguntar cuánto gana tal o cual funcionario público o cuál es el presupuesto asignado a tal o cual dependencia, y ahora nos estamos enfrentando a ciudadanos muy informados, que realizan verdaderas auditorías a través de sus solicitudes de información. Y un ejemplo muy claro, doctor, que le puedo poner es un ciudadano que pregunta cuánto cuesta determinada obra que se está construyendo en su comunidad, en su municipio, e interpone una solicitud de información con las especificaciones de la obra, que si fue a través de licitación, de adjudicación directa, por invitación, quién fue el ganador de esa obra, en cuánto tiempo se va a realizar,
la calidad incluso de los materiales que se utilizan para la misma, e interpone solicitudes de información no solamente al área de obra pública del municipio, sino que hace lo propio al área correspondiente del Poder Ejecutivo y a la misma Secretaría de Administración y Finanzas. Nos encontramos entonces ante ciudadanos que saben ejercer ya el derecho a la información, que cruzan datos de una dependencia a otra para saber si la información que le está proporcionando cada uno de los sujetos obligados es realmente cierta, es veraz. Y también tenemos solicitantes de información que agotan las instancias locales y cuando algunos sujetos obligados declaran reserva de información, acuden a las dependencias federales y es allá donde pueden obtener información que sujetos obligados a nivel estatal no se los pueden proporcionar o la tienen bajo reserva. Ahora, muchas veces dicen, esta información es reservada. Sí. Y pues esto muchas veces se interpreta como algo opaco. Así es. ¿Qué hay de eso? En el estado de Sinaloa o la Ley Estatal de Acceso a la Información Pública establece para la reserva de la información una prueba de daño. No se puede reservar una información porque un titular de área lo quiere hacer. La información que se va a poner a reserva tiene que cumplir una prueba de daño que establece la misma ley y tiene que encajar en alguno de los supuestos que marca la ley, si se pone en riesgo la seguridad estatal, si se pone en riesgo la cuestión de seguridad, de salud pública, pues debe de encajar en esos supuestos que marca la ley. Si no encaja en alguno de estos supuestos, definitivamente es información que no se puede reservar. Y si así ocurriera, el ciudadano puede acudir a la CEAIPES, al órgano de autoridad de la ley del cual formo parte, y nosotros tenemos la facultad de definir si tiene razón de ser esa reserva de la información o si definitivamente es información que tiene que ser liberada. Bien, pues muy precisa, muy contundente. Ahora, los retos de la CEAIPES. Tenemos muchísimos retos. Tenemos el reto de retomar las discusiones que se tienen en este momento en el Congreso de la Unión, tomar lo más avanzado que hay en este momento en las leyes de transparencia federal, pero también una iniciativa de ley o una ley de archivos públicos y de protección de datos personales para el Estado. Sinaloa creó una ley de acceso a la información pública, pero no tenemos una ley de archivos y una ley de protección de datos personales que vienen siendo el complemento del acceso a la información pública. Hay países en América Latina que se han especializado en cuestiones de protección de datos personales, como lo es Argentina, en tener archivos públicos perfectamente ordenados y que curiosamente no tienen una ley de acceso a la información pública. Hay teorías, ¿qué paradoja? Hay teorías que manejan, doctor, el hecho de que antes de una ley de acceso a la información pública debe de haber una ley de protección de datos personales y sobre todo una ley de archivos. Y tienen razón. Para poder hacer muchísimo más efectivo el derecho de acceso a la información pública. Sin embargo, bueno, como lo comentábamos hace rato aquí en el corte, muchas veces, o sea, estamos creando leyes, creando contralorías. Sin embargo, quizá, como te decía al principio, la Vox Populi dice, con que se aplicaran las leyes que tenemos, bueno, sería una gran ventaja. Rosy, pues el tiempo casi se nos va. ¿Algún mensaje al auditorio? ¿Dónde están ubicados? ¿Algún teléfono, alguna página web? Claro. Por favor. Muchísimas gracias. Nuestras oficinas están ubicadas en el edificio Country Courts, en el 3er piso. Y bueno, estamos a sus órdenes. Tenemos una página electrónica www.caipes.org.mx y desde ahí pueden acceder a Infomex y poner solicitudes de información que requieran en ese momento cualquier ciudadano. No es necesario que se identifiquen para poner una solicitud de información y bueno, la dependencia a la que vaya esta solicitud tiene un plazo de 10 días hábiles para dar respuesta a la información pública que requiere el ciudadano. Te preciso algo. Ahorita dijiste, no es necesario que se identifiquen. Por ejemplo, cualquier persona puede llegar a solicitar algo, alguna información a cualquier dependencia
sin que le pidan su IFE. Es correcto, las reformas al 2008 quitan este requisito. El ciudadano ya no es necesario que se identifique para interponer una solicitud de información. Y quiero decirle, doctor, que un gran número de solicitudes de información que llegan a los sujetos obligados son solicitudes de información que llevan un alias, un apodo, y que a pesar de que no hay una identificación de alguna persona o de algún ciudadano para solicitar información que es pública, las dependencias están obligadas a dar la información. Bien. ¿Algo más que quieras agregar? Porque ya nos vamos. Muchísimas gracias, doctor. Agradecerle este espacio y decirle que estoy a sus órdenes para cualquier duda que se tenga con respecto al derecho a saber en Sinaloa. Bueno, pues te vamos a tomar la palabra y comprometerte para que estés aquí con nosotros próximamente. Precisamente ahora, una vez que ya realmente se aterriza la nueva legislación que se acaba de aprobar en el Congreso de la Unión. Así es. Muchísimas Bien, gracias. Nos vamos. Hoy nos acompañó la doctora Rosy del Carmen Lizárraga. Ella es comisionada de la Comisión Estatal de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. Nos vemos en otro programa de gran interés. Yo soy Héctor Muñoz y este fue su programa Acontecer. Buenas noches, hasta pronto.